Bellezas ninfas celestiales y príncipes imperiales. El día de hoy veremos cómo Mao Mao se reencuentra con el guardia de la fortaleza del clan Shi. Todo esto acorde al capítulo 86 del manga de Minoji Kurata, llamado El paradero del libro. Bienvenidos a los diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! Nos quedamos en que Mao Mao había encontrado en la librería los libros que había estado estudiando mientras estuvo encerrada en la fortaleza del clan Shi. Se supone que esa fortaleza había sido sellada por el ejército. Entonces, ¿qué hacía un libro que se supone debería estar dentro de esa fortaleza circulando ahora por la ciudad? Puede que alguien haya desviado algo de los bienes incautados. Mao Mao se quedó pensando si ese era el caso. Estaba debatiendo si sería buena idea pedirle ayuda a cierta persona. Días después aparece Lihaku en su botica. Estaba algo molesto por su llamada, ya que no era alguien que tuviera mucho tiempo libre. Mao Mao le había pedido que buscara a un ladrón de poca monta. Pese a su queja, él estaba tratando de echar un buen vistazo a la casa verdigris en busca de cierta cortesana. Él se encargó personalmente de la tarea para quedar bien con Mao Mao, a quien le dijo que tenía la suerte de que él estuviera vigilando desde muy temprano. Mao Mao sabía que Lihaku le echó ganas porque quería ver a su hermana Pairin, pero ella astutamente desvió el tema sobre el culpable al que estaba buscando. Lihaku le dijo que sus hombres lo tenían bajo custodia. Mao Mao se asomó para verlo e inmediatamente lo reconoció. Empezó a correr hacia él ignorando a Lihaku, pero antes de llegar, uno de los guardias la agarró por el cuello, como si fuera un gato callejero. El guardia que la levantó le dijo que no se acercara demasiado, ya que era muy peligroso. Mao Mao odiaba que la manejaran como a un gato, pero así había sido siempre, desde que era pequeña. No se molestó en retorcerse, sino que se limitó a mirar al ladrón. Por un momento ninguno dijo nada, pero sus ojos se encontraron. El prisionero se puso pálido al reconocerla y la llamó la chica serpiente. Jamás iba a olvidar el cómo Mao Mao cocinó a las serpientes de su celda. Mao Mao ahora estaba segura de que ese hombre era el guardia de la fortaleza del clan Shi. Recordaba que él estaba planeando escapar mientras saqueaba en medio del conflicto. Dedujo que fue él quien robó los libros. En ese momento, Lihaku se acercó a preguntar qué estaba pasando y Mao Mao se disculpó con él, aclarándole que conocía a ese hombre. El guardia de la fortaleza se puso nervioso y Lihaku no entendía nada. Mao Mao, para despistarlo y quitárselo de encima, le dijo que después de eso su hermana Pairin tendría tiempo libre. Ante esto, Lihaku dejó de hacer preguntas y se fue moviendo la cola como si fuera un perro. Ahora solo faltaba que se fuera el otro guardia, pero él se negaba a hacerlo. Esto es porque si incluso un pequeño insecto llegara a tocarla, el señor zorro, es decir Lakan, y el señor enmascarado, es decir Kasuigetsu, se enfadarían con él. Le insistió a Mao Mao diciéndole que él estaría parado ahí sin escuchar nada. Mao Mao se le quedó viendo, entendiendo la situación. Ese hombre se llamaba Ukio y ha estado ahí desde antes de que ella naciera. Lleva muchos años sirviendo en la casa verdigris y hace todo con eficacia, además de que cuenta con la confianza total de la anciana. Sin embargo, ella sabe que si ocurre algo, seguramente se lo reportará inmediatamente a la madame. Mao Mao pensaba que de todos modos no tenía problema si la descubrían. Se decidió a preguntarle al guardia de la fortaleza por el libro, preguntándole qué pasó con el resto. El hombre se volteó. Ante esto, Mao Mao, de modo amenazante, le dijo que el militar de antes, es decir Lihaku, estuvo involucrado en la toma de la fortaleza. Ella se acercó aún más para intimidarlo, preguntándole qué haría él si le contara todo a Lihaku de que él estuvo ahí. El hombre comenzó a temblar de miedo y entendió lo que ella quería decir. Confesó que aún quedaban 3 ejemplares de esos libros, vendió 2 en una ciudad distinta y otro lo dejó atrás. Mao Mao comenzó a hacer memoria. El libro que fue dejado dentro de la fortaleza, si no fue destruido por la explosión, podía ser posible recuperarlo. El problema sería los otros 2 que fueron vendidos. En ese momento solo tenía un libro ilustrado sobre aves y peces. Le preguntó directamente sobre el libro de los insectos. El hombre respondió que solo tenía un tomo consigo. Ante esto, Mao Mao analizó el libro ilustrado sobre las aves, que era el tomo 1, lo que quería decir que existía un segundo tomo. Ella le preguntó si podría traer ese libro ahora mismo. Él contestó si podía prometerle que no lo iba a delatar.
pero ella respondió que todo dependía de su actitud. Aquí Ukio le llamó la atención a Mao Mao. Le dijo que lo que estaba haciendo era simple amenaza. Se dirigió al hombre y le preguntó si no tenía hambre. Se veía que tenía problemas y que al parecer no estaba comiendo bien. Le pidió que esperara un momento y poco después le trajo algunas de las sobras de la comida. La guarnición no era más que los restos de las langostas guisadas, pero el ladrón se las comió con mucho gusto. Ukio le dijo a Mao Mao que todavía tenía mucho que aprender. Por el aspecto del hombre, quería decir que debió de haber pasado por muchas cosas antes de haber llegado a la ciudad. Al parecer, al menos cuidó de los libros y probablemente los vendió porque no tuvo otra opción. No parecía una mala persona. Mao Mao le dio la razón, y fue cuando Ukio le dijo que todo estaba en saber cómo usar la zanahoria y el palo. El dicho de la zanahoria y el palo quiere decir que se debe de saber cuándo utilizar una recompensa, que es la zanahoria, y cuándo un castigo, que es el palo, para poder influir en el comportamiento de alguien. Mao Mao entendió la lección. De repente, el ladrón se detuvo, diciendo que la comida sabía mal. Ukio le preguntó si no le gustaban las cigarras, pero el ladrón le dijo que esas no eran cigarras. Aclaró que eran langostas. En su mismo plato separó dos tipos. Las que están en mayor cantidad son langostas en fase gregaria y los de menor número son las que están en fase solitaria. Pueden verse iguales, pero los campesinos las llaman de forma distinta. Las langostas en fase solitaria se pueden cocinar y comer, mientras que las que están en fase gregaria saben mal. Una langosta en fase gregaria es aquella que ha cambiado su color y su comportamiento. Ocurre en especies específicas debido a la escasez de alimento, superpoblación, etc. Cuando están en este modo son consideradas plagas, ya que migran en masa y destruyen cosechas. Mao Mao se preguntaba si realmente el sabor era tan distinto. El hombre le dijo que si las comía se iba a dar cuenta. Si les arrancan las patas y los cocinan, son difíciles de distinguir, así que a veces engañan a comerciantes ingenuos que las venden sin saberlo. Mao Mao masticó y se dio cuenta de la diferencia de sabor. También se dio cuenta de que vieron como un blanco fácil al dueño al que se las vendieron. El ladrón se quedó pensando en lo que esas langostas podrían significar. Finalmente dijo que ese año podría haber una hambruna. Esto alertó a Mao Mao, queriendo saber si eso era cierto. El ladrón se puso nervioso, diciendo que no estaba seguro. Lo que sabía es que cuando hay más langostas en fase gregaria que solitaria, significa que el siguiente año los daños que causarán estos insectos serán terribles. Mao Mao se quedó pensativa, ya que eran las mismas palabras que había dicho Chou Wu. En los años de malas cosechas se comienzan a ver más de los saltamontes de abajo. Era la diferenciación que había hecho el niño en su dibujo. Mao Mao le dijo al hombre que no era un simple guardia, sino que sabía mucho sobre insectos. Le cuestionó por qué, en primer lugar, sacó los libros de la fortaleza. Si buscaba algo valioso, habría muchas cosas mejores. El hombre se quedó pensativo, hasta que finalmente dijo que la verdad es que no quería vender esos libros. Le había dicho al dueño de la librería que volvería para vender más, pero eso fue porque pensó que si no decía eso, no podría venderlo a buen precio. Además, pensaba comprarlo de nuevo cuando tuviera el dinero. Usualmente casi nadie compraría un libro de ese tipo, excepto por personas extrañas como Mao Mao. El hombre le contó que solía llevarle la comida al viejo que estaba en esa habitación de la fortaleza antes de que ella llegara. Ella se dio cuenta de que hablaba del anterior boticario, el que estaba investigando la medicina de la inmortalidad para Shen Mei. El hombre le contó que hubo otros que también lo intentaron, pero solo ese hombre fue quien realmente investigó el cómo evitar que ocurriera una plaga de langostas. Mao Mao quedó sorprendida, y antes de que dijera algo más, fueron interrumpidos por Chou Wu, quien quería comer de su dango. El ladrón, al ver al niño, lo reconoció como el joven amo, pero Mao Mao lo calló antes de que pudiera decir algo. Mao Mao sabía que eso era malo. Ese hombre sabía quién era realmente Chou Wu. Chou Wu, que había perdido la memoria, no lo reconocía. Mao Mao intentó echarlo, diciéndole que fuera a buscar el dango a otro sitio, pero Chou Wu se quejó pidiéndole que no lo tratara como si fuera un perro. El ladrón se dio cuenta de ese sutil cambio de nombre. Ukio fue quien finalmente distrajo al niño cargándolo sobre sus hombros. Mao Mao seguía pensativa. No tenía pruebas, pero tal vez debería decírselo a cierta persona importante, solo por si acaso, ya que no sabe cuándo va a aparecer.
3 días después, Mao Mao estaba impaciente moliendo sus hierbas medicinales. El hombre al que le envió una carta aún no había llegado. Se dijo a sí misma que aunque una plebeya le hubiera enviado una carta, no era alguien que pudiera venir así como así, y se puso a moler más rápido. Se seguía diciendo que no podía quejarse si no leía su carta. De repente, la anciana le comentó que habían llegado invitados. Mao Mao corrió impaciente a abrirles la puerta, dándoles una cálida bienvenida. Jinshi y Gao Shun estaban sorprendidos, no podían creerlo. Jinshi estaba nervioso, preguntándole qué sucedía como para que ella los haya recibido de esa manera. Gao Shun le dijo a Xiao Mao que recordara que el que estaba ahí era el señor Jinshi. Hasta él pensó que Mao Mao se confundió de persona. Jinshi solo lo miró fijamente, como si él no fuera digno de recibir semejante muestra de afecto. Mao Mao los invitó a pasar. Una vez dentro, Jinshi se quitó la máscara como siempre. Ella observó su mejilla, su herida ya había sanado bastante, pero la cicatriz persistía. En la ciudad, la rebelión del clan Shi se cuenta como si fuera una historia entretenida. En el centro de todo está el apuesto hermano del emperador, y Lo Lan, quien le dejó una cicatriz en el rostro. Pese a esto, nadie conoce el verdadero rostro de la chica amante de los insectos y quien siempre tenía una sonrisa en su rostro. Los pensamientos de Mao Mao sobre Shisui fueron interrumpidos cuando Jinshi le preguntó sobre el asunto que tenía que tratar con él. Después de todo, Mao Mao le había enviado una carta. Mao Mao, seria, le dijo que sí. El asunto en cuestión era acerca del desastre que podría ocurrir pronto. Y aquí termina el capítulo. Como ven, príncipes y bellezas, las cosas se están poniendo tensas. Comparto el sentimiento de nostalgia de Mao Mao cada vez que se acuerda de Shisui. Si quieren saber cómo es que Lo Lan sobrevivió, ya está el video cargado en el canal. El video se llama La aventura de Lo Lan con el guardia. Los capítulos del manga, tanto de Nekokurage como de Minoji Kurata, los encuentran en la lista de reproducción Manga Kusuriya. Y en el resto de listas hay muchos videos interesantes que les pueden gustar. Si el video les gustó, denle like y compártanlo, así como la invitación a suscribirse a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. Muchas gracias por estar aquí y por todo su apoyo. Y bueno, bellezas ninfas celestiales y príncipes imperiales, nos vemos en otro video. Sayonara.